La presente propuesta investigativa se realizó en dos instituciones educativas de carácter oficial del Distrito Capital, el Colegio Integrado de Fontibón y BEP y el Colegio Rodrigo Lara Bonilla. Empecemos a hablar del primero. El Colegio Integrado de Fontibón y BEP se encuentra ubicado en la carrera 106, número 1877, barrio Belén, zona urbana de la localidad novena de Fontibón, occidente de Bogotá. Esta institución ofrece una enseñanza de tipo académico a niñas, niños y jóvenes de estratos 1, 2 y 3 con énfasis en el área empresarial. Por su parte, el Colegio Rodrigo Lara Bonilla se encuentra ubicado en la carrera 43A, número 6651 Sur, barrio Candelaria La Nueva, zona urbana de la localidad 19 de Ciudad Bolívar, suroccidente de Bogotá. Ofrece sus servicios educativos a niñas, niños y jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en las modalidades de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media fortalecida, articulada con el SENA. La evaluación del aprendizaje se constituye como un hito que proporciona elementos y herramientas al momento de reflexionar, describir y ahondar e intervenir en los procesos educativos a corto, mediano y largo plazo. Estos inciden en la sucesión de resultados específicos esperados, después de una planeación debidamente estructurada. Por lo tanto, es concebida como un eje fundamental dentro de la construcción de acciones pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual implica la formación integral de los educandos y el mejoramiento de la calidad educativa. Sin embargo, la evaluación como método para el diagnóstico, la planeación objetiva y el mejoramiento de procesos se desdibuja, pues en ocasiones este se utiliza más como método de clasificación e instrumento de poder que como un elemento formativo en el trabajo que se desarrolla en el aula, generando incongruencias entre los objetivos y los resultados esperados, dejando como consecuencia un alto índice de reprobación que en últimos esboza un panorama desalentador frente al proceso de aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas de nuestro país. Entonces, uno de los mayores desafíos que enfrentan hoy en día las reformas nacionales en educación son las actualizaciones de los procedimientos en evaluación, con el objetivo de posibilitar la formación integral de los estudiantes a través de propuestas alternativas que integren conocimientos, habilidades, actitudes y desempeños frente a una actividad específica y que proporcionen información útil tanto a docentes como a estudiantes acerca del desarrollo del proceso de aprendizaje y su relación con el contexto inmediato. A partir de la observación, el diálogo y la reflexión realizada por nosotros como docentes investigadores sobre la práctica evaluativa establecida en los colegios integrados de Fontibón y Rodrigo Lara Bonilla, se evidenció que la implementación de este proceso en ambas instituciones presenta características similares que lo llevan a convertirse en un factor aislado y en la mayoría de los casos indisponente del proceso de aprendizaje desarrollado en el aula. Desde su planeación, la evaluación deja de responder a las necesidades reales y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, centrándose específicamente en la aplicación de instrumentos que responden netamente a la memorización de contenidos específicos, mediados, en la mayoría de los casos, por sus comportamientos, positivos o negativos, en el aula de clase, sin dar lugar a retroalimentaciones posteriores que otorguen un sentido al proceso de aprendizaje desarrollado y la importancia del trabajo corresponsable en dicho proceso, razón por la cual el estudiante se constituye como un simple usuario del sistema educativo que debe responder de manera mecánica y acomodada a las demandas del docente sin cuestionarse sobre el proceso que lo lleva a la adquisición del aprendizaje y las dinámicas o roles que se generan durante el mismo. Sin embargo, nosotros como equipo investigador, convencidos de que la evaluación como herramienta para posibilitar el mejoramiento de la práctica pedagógica debe aportar elementos que orienten la planeación académica en función del aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de habilidades en todas las dimensiones del ser humano y el desarrollo adecuado de los procesos educativos, proponemos implementar un enfoque de evaluación alternativo que permita a docentes y estudiantes, a través de un proceso tanto dialógico como significativo, reconocer los aprendizajes adquiridos a partir del trabajo realizado en el aula. La evaluación auténtica supone una forma de concebir al estudiante y un modo de entender cómo el sujeto construye el conocimiento. La idea de autenticidad en la evaluación se liga a la noción de actividad auténtica, de la teoría de la cognición situada de Brown, de Collin y Dubin de 1989.
Reconocer el enfoque de evaluación auténtica dentro de los procesos inmersos en el aula implica percibir la evaluación no como un proceso separado de las actividades que se presentan a diario frente a la enseñanza, sino como una parte natural del aprendizaje. En el libro Evaluación auténtica de los aprendizajes, un medio para mejorar las competencias en lenguaje y comunicación, de los autores Condemarín y Medina en el año 2000, expresa que la evaluación auténtica conceptualiza la evaluación como parte integral y natural del aprendizaje. En este sentido, cuando la evaluación se constituye como un proceso compartido entre profesores y estudiantes, se apoya el mejoramiento, la efectividad de la enseñanza y la toma de decisiones. Del mismo modo, las actividades de evaluación que involucran a los estudiantes los ayuda a entender sus propias competencias y necesidades, responsabilizándose así de su propio aprendizaje. Por su parte, Ahumada, 2005, en su libro Hacia una evaluación auténtica del aprendizaje, nos dice que este enfoque de evaluación se fundamenta en la aplicación de diferentes estrategias, técnicas e instrumentos en donde se da prelación a los procesos más que a los resultados y se interesa en que los alumnos sean quienes asuman la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. De la misma forma, manifiesta que la evaluación auténtica reconoce: primero, la necesidad de que los conocimientos previos se vinculen con los nuevos a fin de que cada estudiante genere su propia significación de lo aprendido. Segundo, que los estudiantes tienen diferentes ritmos de aprendizaje, pues poseen distintos estilos, capacidades de razonamiento, memoria, etc. Tercero, que el aprendizaje es motivado cuando el estudiante asume las metas que hay que conseguir. Y cuarto, el desarrollo de un pensamiento divergente en donde son fundamentales la crítica y la creatividad. La evaluación auténtica, por tanto, permite comprender, reflexionar y complementar el proceso de aprendizaje para mejorarlo desde todos sus aspectos y ofrecer a los actores implicados en el proceso la oportunidad de reconocer el impacto del trabajo realizado, redundando en la práctica cotidiana. En relación a esto, podemos afirmar que la evaluación auténtica contribuye a la transformación del acto evaluativo, al tener en cuenta para la construcción curricular las características, preconceptos y contextos propios de los estudiantes. En este sentido, para lograr la intención investigativa se plantea el siguiente cuestionamiento, como derrotero dentro del desarrollo de la propuesta. ¿Qué elementos aporta la implementación del enfoque de evaluación auténtica al proceso evaluativo desarrollado en el aula para posibilitar la comprensión del aprendizaje con estudiantes de ciclo 5 de los colegios Integrado de Fontibón y Rodrigo Lara Bonilla? Nuestro principal objetivo es determinar los elementos que aporta la implementación del enfoque de evaluación auténtica al proceso evaluativo desarrollado en el aula para posibilitar la comprensión del aprendizaje con estudiantes de ciclo 5 de los colegios Integrado de Fontibón y Rodrigo Lara Bonilla, en las áreas de español y ética y valores respectivamente. Primero, reconocer las percepciones que tienen los estudiantes frente a la evaluación del aprendizaje en el aula. Segundo, identificar las prácticas evaluativas establecidas en el aula y su relación con el proceso de aprendizaje. Tercero, establecer espacios de reflexión con respecto a la práctica evaluativa que se realizaba a los estudiantes de ciclo 5 de ambas instituciones. Cuarto, aplicar técnicas e instrumentos que posibiliten el desarrollo de la evaluación auténtica a los estudiantes de ciclo 5 de los dos colegios y evidenciar su relación con el aprendizaje. Quinto, brindar herramientas metodológicas y prácticas que contribuyan al reconocimiento del proceso de aprendizaje realizado en el aula por parte de los estudiantes de ambas instituciones. Y sexto, posibilitar el reconocimiento del rol que asumen tanto el docente como el estudiante dentro del proceso de evaluación auténtica en el aula. El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de un corte social que alberga un interés emancipatorio, cuya pretensión es la de mejorar la comprensión de la realidad evaluativa, logrando de este modo fomentar en los estudiantes la autonomía y la responsabilidad necesaria para contribuir en la transformación de la misma, de acuerdo con las necesidades e intereses de los actores que integran de manera principal un contexto dinámico y evolutivo como lo es el educativo. Entonces, haciendo uso de la investigación-acción, se analizó el proceso de aprendizaje desarrollado en el aula y los ejercicios de reflexión crítica que se presentaron en torno a este, mediante la implementación del enfoque de evaluación auténtica, con el fin de transformar las prácticas pedagógicas que llevan a cabo los docentes investigadores en sus respectivas instituciones educativas y los roles que asumen sus estudiantes en relación a la evaluación del aprendizaje.
Para esto se tuvo en cuenta el ciclo de investigación propuesto por Cary Kemis en 1988, que se organiza sobre dos ejes, uno estratégico, constituido por la acción y la reflexión, y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación. El proceso investigativo que se desarrolló estuvo integrado por 4 fases o momentos interrelacionados entre sí: planificación, acción, observación y reflexión. El presente proyecto de investigación se realizó con un grupo de jóvenes entre los 15 y los 18 años, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, estudiantes de ciclo 5, grado 11º, pertenecientes a los colegios Integrado de Fontibón Univet y Rodrigo Lara Bonilla. Para el análisis de la información obtenida se determinaron las siguientes categorías. En primer lugar, se contempla el enfoque de evaluación auténtica con el fin de analizar el rol del estudiante, el rol del docente, el ejercicio de metacognición y la motivación intrínseca generada por el estudiante. En segundo lugar, se contempla la evaluación para el aprendizaje, donde se analizan aspectos como la relación entre evaluación y aprendizaje, el ejercicio de retroalimentación y la continuidad del proceso evaluativo. Y en tercer lugar, se contemplan las concepciones y el sentido de la evaluación, analizando principalmente el punto de vista del estudiante frente al proceso evaluativo. Este trabajo de investigación se dedicó a establecer los elementos que aporta el proceso de aprendizaje, la implementación de un enfoque de evaluación alternativo en el aula denominado evaluación auténtica, a partir de la planeación y desarrollo de una serie de estrategias. Después de realizada la propuesta investigativa, se pudo determinar que uno de los grandes retos que debe asumir las instituciones educativas en el país es el de realizar un ejercicio evaluativo genuino que permita establecer de manera dialógica y consensuada las metas y los objetivos a alcanzar por docentes y estudiantes, a partir del trabajo realizado en el aula. Mientras se siga considerando la evaluación como un ejercicio aislado que se centra exclusivamente en procedimientos que apliquen instrumentos tipo prueba, en donde solo se pide a los estudiantes dar respuesta a órdenes en tiempos determinados y que las preguntas estén elaboradas bajo parámetros poco objetivos propuestos por el docente, será muy difícil que la evaluación se establezca como un ejercicio liberador donde se busque la democratización del proceso de aprendizaje. Si el proceso de evaluación se funde con el proceso de enseñanza para organizar, reconocer y comprender el proceso de aprendizaje desarrollado por los estudiantes en el aula, se logra romper la brecha que se generó al asimilar estos procesos como elementos aislados que se implementan en momentos diferentes durante el acto educativo. Finalmente, se puede afirmar que el enfoque de evaluación auténtica brinda un sentido pedagógico y reflexivo al ejercicio evaluativo en el aula, al promover la participación activa y la comunicación efectiva de los actores del hecho. Buenas tardes, soy estudiante de grado 11 del Colegio Integrado de Fontibón. Vamos a hablar sobre el proceso de evaluación que se ha venido manejando con el docente de español, en el cual se deja a un lado la nota y calificación simple, sino que se ve más allá un gran proceso que lleva la adquisición del conocimiento, manejo, interiorización y resultado. Un trabajo en conjunto o coevaluado en cooperación con otro colegio, cuyo ambiente puede ser diferente al de nosotros y manejamos diferentes puntos de vista. Eso ha servido para nosotros con respecto a cómo retroalimentar, a cómo mejorar cada vez más y con respecto al sistema de evaluación-calificación, olvidar que solamente por una nota, sino por el saber. Muy buenas tardes, soy estudiante del Colegio Rodrigo Lara Bonilla, me encuentro cursando grado 11 y pues durante todo el proceso de la evaluación con la docente nos hemos dado cuenta que es un proceso que nos enseña que no solamente nos pueden evaluar los maestros, que nuestros pares académicos también tienen una importancia decisiva a la hora de la evaluación. Aprendimos que no solamente es ir a buscar la nota, es buscar el conocimiento, pero no tener esa presión ahí de la nota. Con el proceso de retroalimentación nos pudimos dar cuenta que nuestros errores, nuestros defectos podían ser escritos y podían ser corregidos. A las
instituciones educativas gestionar espacios de trabajo cooperativo orientados al análisis, la reflexión y la promoción de prácticas evaluativas transformadoras. A los docentes, promover en los estudiantes el desarrollo de habilidades y competencias de autogestión en relación al proceso de evaluación del aprendizaje en los momentos de auto y coevaluación. A las universidades que cuentan con facultades de educación, promover espacios de formación y estudio en torno a la evaluación de los procesos educativos en general, estableciendo cátedras especializadas y programas de formación posgradual centrados en este tema. También tener en cuenta los procesos de investigación y estudio con el fin de iniciar una construcción teórica propia que se relacione con las necesidades y características propias de nuestro contexto educativo. ¿Qué tipo de metodología favorecería el trabajo pedagógico realizado por los docentes en torno a las prácticas educativas llevadas a cabo en el aula, especialmente las relacionadas con la evaluación del aprendizaje? ¿Qué impacto tendría involucrar el grupo de consejo estudiantil en la gestión de procesos de reflexión y construcción de propuestas de mejoramiento sobre el proceso evaluativo desarrollado en el aula? ¿Cuál es el impacto que han tenido los procesos de investigación educativa generados en las instituciones educativas del país en los últimos 5 años? ¿En qué cantidad se han generado y qué tipo de divulgación han tenido estas propuestas a nivel nacional?